Buenos días. Buenos días, profe, ¿cómo está? Bien, bien. ¿Ustedes cómo están? Bien, bien, pues es lunes, triste y con toda la actitud. Bueno, pues a darle. Bueno, antes que nada, ya tengo fecha para el examen del primer departamental. El día, bueno, de hecho ya empiezan, si no me equivoco, esta semana. Pero nosotros lo vamos a hacer el día domingo 19 de septiembre a las 8 de la mañana. ¿Cómo ven? Este domingo a las 8 de la mañana. De hecho, nosotros tenemos clase el día de hoy y el miércoles. Todavía tenemos otra clase aparte de hoy. Entonces, pues podríamos avanzar si nos hace falta algo. Entonces, ¿cómo ven? El día examen. A ver, aquí les pongo. A ver, Oscar dice que también trabaja. ¿Y a qué horas entran a trabajar los que trabajan? Pues yo creo que no se ha conectado, profe. Aquí está, de 7 a 2. Ah, sí, sí, ahí está. De 7 a 5. Muy bien. Bueno, nada más serían ellos dos, ¿no? Entonces, los demás, si pueden, ¿verdad? No tienen ningún problema con hacer el examen a esta hora. Domingo 19, 8 a.m. Bueno, entonces, los que no pueden, que es Luis Antonio y Oscar Uriel, bueno, les aplicaría el examen después, ¿vale? Si quieren, luego nos ponemos de acuerdo con ellos. Se los aplicaría ese mismo domingo, pero más tarde. Se los haría, pues, Oscar dice que a las 5, entonces como a las 7. A las 7 se los haría a ellos. Déjenme apuntar aquí el nombre de ellos, nada más para... A las 8, ¿qué les parece a las 8? Examen. Oscar y Luis Antonio. A ver, aquí dice que tampoco pueden.
Entonces, miren, pues vamos a cambiarlo porque pues ya no tendría caso que sean demasiados. Más que saben que ya les había dicho a los de la mañana, digo a los de la tarde. El domingo pueden más noche, entonces como a las 8 de la noche. A mí Yo, sí se sí, me hace más profesor. fácil en la tarde, profe, o así en la noche como a las 8, sí, sí creo que está mejor. Ok, los demás también. Ah, bueno, pues entonces si quieren. Es más, lo dejamos. El examen va a durar 1 hora y media, ¿eh? O sea, no va a estar largo, va a ser lo que dura la clase. Entonces, fácil, en 1 hora y media lo terminan. Si quieren, lo podemos hacer a las, pues más tarde todavía, si quieren, a las 9, para que si tienen alguna actividad el domingo, pues la hagan, tengan chance de estar un buen rato y ya nada más en las 9 se conectan, hacen el examen y listo. Sí, entonces, a ver, déjenme nada más cambiarlo aquí. Examen tópicos, primer departamental a las 9. Y le digo a los de la tarde, 9 p.m. para avisarles y decirles que mejoren las 9 y así ya todos pueden. ¿Vale? Entonces, mañana tengo clase con ellos, les confirmo. Muy bien, pues ahí está. Entonces, bueno, si no pasa nada, sería entonces el domingo. Igual, ¿no? 19 de septiembre a las 9 p.m. de la noche. ¿Vale? A las 9, sí. Perfecto. Bueno, pues ahí está. Muy bien, pues vamos a continuar donde nos quedamos la última clase. De hecho, ya estamos por terminar, ¿eh? Ya faltaban poquitas láminas. Vamos, déjenme ver si... Sí. Bueno, a ver, aprovechando que ya está aquí la presentación. Si no me equivoco, nos quedamos en la lámina aquí. 22. Bueno, entonces con esta lámina concluí la clase pasada y estábamos comentando de la velocidad relativa de la pala con el viento, ¿verdad? Cuando está el helicóptero en traslación o el rotor, pues está en traslación. Dijimos que, pues bueno, la pala cuando estaba en el punto B, cuando la pala está en el punto B, pues tenía la velocidad relativa con el viento la más pequeña, ¿verdad? La menor velocidad relativa con el viento, y cuando estaba en el punto D, la velocidad relativa con el viento era la máxima, ¿sí? Y en estos dos puntos, en el C y en el A, pues era simplemente la velocidad tangencial, la velocidad que tiene la pala relativa con el viento. Muy bien. Bueno, eso concluimos que tiene una consecuencia, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque esta región del rotor produce más empuje
que esta de acá. Sí, bueno, produce más sustentación. Esta región del rotor produce más sustentación y esta menor, ¿sí? Entonces, pues eso hace que el rotor pues, induzca un rol, ¿verdad? Con respecto al eje longitudinal del helicóptero. Y ese pues es un movimiento que el piloto no está, pues no necesariamente está mandando, ¿verdad? No requiere, ¿sí? Bueno, sin embargo, por precesión giroscópica, ¿qué es la precesión? La precesión, pues, es un fenómeno dinámico, ¿no? En el que cuando nosotros tenemos, por ejemplo, un disco girando, ¿sí? Si nosotros aplicamos una fuerza en ese disco que está girando, vamos a suponer que el sentido de rotación, pues, es como el que se muestra aquí, ¿no? Tiene este sentido de rotación. Sí, entonces, si nosotros aplicamos una fuerza en este punto, el efecto que es que la pala se levante de aplicar esa fuerza o que pues el disco se mueva, ¿verdad? No se va a ver manifestado en este punto, sino 90 grados después, acá. ¿Sí? En este caso, si la fuerza de sustentación de la pala es máxima en este punto, en el punto D, el efecto que es que la pala se levante, producto pues, de que tiene más sustentación, no se da en el punto D, sino se da en el punto A, ¿sí? Por precesión. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, lo que quiere decir es que en realidad no se produce este rol que ahorita les comentaba, ¿verdad? Por precesión, sino que más bien esta región del rotor es la que produce más sustentación y esta región de acá, bueno, más bien, sí produce más sustentación esta región de aquí, es la que produce más sustentación. Y esta de acá, pues menos sustentación, ¿verdad? Porque pues por la velocidad relativa con el viento. Pero como tal el efecto, que es que el disco del rotor se incline, ¿verdad? No se da instantáneamente ahí, ¿verdad? Sino 90 grados después. Entonces, el efecto que va a tener ya en todo el rotor es que esta parte del rotor, pues va a tender a subir y esta parte de acá tiende a bajar. Sí, o sea, en realidad el rotor tiende a inclinarse no hacia un costado, sino más bien hacia atrás, o sea, con respecto al eje lateral. ¿Sí? Tal vez con esta imagen quede más claro. Bueno, aquí nada más para comentar, tenemos la variación de la velocidad relativa de la pala con el viento en una revolución. Ya dijimos que en el punto D pues tenemos la máxima velocidad y en el punto B la velocidad mínima. Y bueno, la velocidad tangencial, más bien la velocidad relativa de la pala con el viento, pues tiene este comportamiento, ¿sí? Que es como sinusoidal, pasa de un máximo a un mínimo en una revolución, producto pues de la variación cíclica, ¿verdad? Del ángulo de paso de las palas. Bueno, y luego por lo que les comentaba ahorita, pues aquí, si ustedes se fijan, esta parte del rotor, nosotros es donde tenemos pues la máxima sustentación, ¿no? La presión dinámica más grande, pues producto precisamente de que la presión dinámica aumenta. Y en esta parte del rotor tenemos mayor presión dinámica. Pues la fuerza de sustentación que produce la pala en esa región pues es más grande, ¿verdad? Y en este lado pues tenemos menos, ¿verdad? Menos sustentación. Sí, sin embargo, bueno,
¿Qué es lo que sucede? Lo que les decía ahorita, bueno, la pala tendería a producir un rol, ¿verdad? Si no existiera como el fenómeno o el efecto de la precesión. ¿Sí? Tendería a producir ese rol. ¿Por qué? Pues porque esta región del rotor, como está produciendo más sustentación, pues generaría más empuje y haría que el disco tuviera ese rol, ¿no? Sin embargo, pues eso no sucede, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque la pala, como tiene articulación de batimiento, ¿sí? Permite que la pala se levante y además, en este caso, pues el efecto que es que la pala se levante, pues no se da instantáneamente, sino se da 90 grados después. Sí, en esta imagen, bueno, lo único que muestra aquí es cómo se comporta el momento flector. Si la pala no estuviera articulada, pues el momento flector sería máximo en la unión de la pala con el rotor, ¿verdad? Y tendría el máximo momento flector en el punto D, que es cuando tiene la máxima velocidad relativa con el viento. Y en el punto B, pues tendría el momento de flexión mínimo, ¿sí? Entonces, el rotor, pues en una revolución va a estar sometido a cargas cíclicas, ¿verdad? De una mayor flexión y una menor flexión en una revolución, cargas alternadas. Y eso lo que ocasiona, pues, es fatiga, ¿sí? Fatiga. Y la fatiga, a su vez, ocasiona que, pues, pueda haber alguna falla, ¿verdad? Una grieta o incluso pueda romperse la pala. Si la fatiga pues es muy grande y el rotor pues no está lo suficientemente reforzado para soportar esa carga, ¿sí? Bueno, para contrarrestar ese efecto de la fatiga, lo que se hace es utilizar una articulación de batimiento, ¿verdad? Ya lo habíamos comentado en clases pasadas. La articulación de batimiento pues digamos que elimina los esfuerzos que se dan en ese plano, en el plano del batimiento. ¿Sí? Y bueno, pues la pala es libre de levantarse hasta que hay un equilibrio, ¿verdad?, de momentos respecto en la articulación. ¿De qué momentos? Pues los que produce la sustentación de la pala, la fuerza centrífuga, el peso de la pala, ¿sí? Cuando la sumatoria de momentos en la articulación es cero, es equivalente a que la resultante de esas fuerzas pase por la articulación, pues deja de levantarse la pala. Y como está articulada, pues no produce esfuerzo, no produce momento flector en ese punto, tampoco esfuerzo, ¿sí? Bueno, aquí está lo que les mencionaba hace unos momentos. Fíjense, aquí tenemos la velocidad relativa con el viento máxima en este punto, ¿sí? Prácticamente aquí la sustentación debería ser máxima. Sin embargo, el efecto que es que la pala se levante de haber aplicado esa fuerza máxima en ese punto no se da exactamente ahí, sino 90 grados después, acá. ¿Sí? O sea, el ángulo de batimiento máximo del rotor en traslación pues va a ser cuando esté en el punto A. ¿Sí? ¿Eso qué quiere decir? Bueno, lo que quiere decir era lo que les comentaba hace unos momentos, es que el disco del rotor en realidad lo que tiende a hacer es inclinarse hacia atrás, no hacia un costado. ¿Sí? Y bueno, pues en esta gráfica lo que podemos observar es la variación de la velocidad relativa con el viento, que es la curva en azul. Acuérdense que en D y en B tenemos los máximos, el máximo y el mínimo de velocidad relativa con el viento. Sin embargo, por precesión, el efecto que es que la pala se levante no se da exactamente ahí, ¿verdad? Hay
un desfase de 90 grados. La curva roja representa el batimiento de la pala. ¿Sí? Hay un desfase de 90 grados. Y bueno, pues eso tiene como resultado que el disco del rotor tiende a inclinarse hacia atrás, ¿verdad? En traslación. Y la fuerza de empuje, pues también. Recuerden que la fuerza de empuje es perpendicular al disco del rotor, al plano del disco del rotor. ¿Sí? Entonces, el rotor quiere ir hacia adelante, pero la fuerza de empuje lo arrastra de alguna manera, ¿no? Porque tendría dos componentes. De una componente vertical, que es el levantamiento, y tendría una componente horizontal, que en este caso pues sería una fuerza de arrastre. Sí, eso es lo que sucede. Pues, digamos, si el rotor está moviéndose libremente y en traslación. Sí. Entonces, ¿cómo se corrige eso? Porque bueno, esto de alguna manera pues va a limitar, como que entre más rápido quiera ir el rotor hacia adelante, pues se va a arrastrar más, ¿verdad? Por esa inclinación. Va a tender a ser más grande la inclinación también. Bueno, ¿qué es lo que sucede? Como la pala está articulada en batimiento, y si la pala está articulada en batimiento, pues ya vimos, ¿no? En este punto la pala tiene como la velocidad relativa con el viento máxima. Sin embargo, hay un retraso en la respuesta, que es que la pala se levante de 90 grados, ¿verdad? Como la pala se levanta, entonces, pues hay un movimiento adicional que hay que considerar, que es el movimiento, pues, de batimiento, y eso afecta a la resultante, la velocidad resultante con la que se produce sustentación. ¿Sí? ¿Qué es lo que sucede? Bueno, lo que sucede es que cuando la pala se está levantando, que es prácticamente cuando va a ver, cuando la pala se mueve justamente en esta trayectoria, pues está pasando del ángulo de batimiento más pequeño al más grande, ¿no? O sea, de C a A, del punto C al punto A, la pala sube, así como he dibujado como diferentes puntos en esa trayectoria de C a A, la pala sube. ¿Sí? ¿Y qué pasa cuando la pala sube? Bueno, lo que sucede es que el ángulo de ataque tiende a disminuir en esa trayectoria. ¿Tiene mayor velocidad relativa con el viento? Sí, tiene más velocidad relativa con el viento, pero también, como la pala está subiendo, tiene un menor ángulo de ataque. ¿Sí? Ahora, ¿qué sucede con la pala que baja? La pala que baja sería cuando está del punto A, va moviéndose del punto A hasta el punto C. Ahí la pala pues va a bajar, ¿verdad? Hasta que llegue al punto C. Ahí, ¿qué es lo que sucede? Bueno, la pala tiene menor velocidad relativa con el viento, pero lo que sucede cuando la pala baja es que tiene un mayor ángulo de ataque.
¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Bueno, pues se compensa. ¿Cómo se compensa solo el rotor? Es decir, la pala que sube sí tiene una mayor velocidad relativa con el viento, pero tiene un menor ángulo de ataque, y entonces pues da una cantidad de levantamiento, ¿no? Y la pala que baja tiene menor velocidad relativa con el viento, pero tiene un mayor ángulo de ataque. Entonces, pues igual, una cosa compensa a la otra. Y a final de cuentas, el rotor en toda la trayectoria va a producir la misma sustentación. De ahí la importancia de que pues las palas tengan batimiento, porque es una manera de contrarrestar la asimetría de sustentación del rotor. ¿Sí? Bueno, eso que les comento ahorita es lo que está en esta imagen. Bien, aquí podemos ver la pala que baja. O sea, en ambos casos aquí se aprecia como que el ángulo de paso es el mismo, ¿verdad? Acuérdense que el ángulo de paso es el ángulo que forma la cuerda de las palas con el plano de rotación. ¿Sí? Bueno, y luego tenemos esta trayectoria que es el ángulo de batimiento, ¿sí? O sea, es como la pala sube y baja. Pero fíjense, precisamente como la pala va cambiando de trayectoria, en el punto A, pues la pala en ese instante tiene esta trayectoria, pero en el punto B, como la pala está bajando, ahora tiene esta trayectoria. En el punto C, otra vez tiene esta trayectoria. Y luego de C a D la pala sube y su trayectoria pues es tangente, ¿verdad? A esa curva, a esa trayectoria sinoidal. Y luego aquí otra vez hacia acá, horizontal, ¿no? Y entonces, bueno, pues precisamente ese vector que les estaba dibujando es el del movimiento, ¿no? A ver. Sí, es el de la trayectoria de la pala respecto al movimiento de batimiento. ¿Sí? Ahora, si le agregamos ya en este caso el vector de desplazamiento del rotor, pues entonces ya podríamos nosotros obtener una resultante. ¿Sí? Acuérdense que en el punto A y en el punto C, si nos regresamos a esta imagen, en el punto A y en el punto C, la velocidad de la pala relativa con el viento es simplemente la velocidad tangencial. ¿Sí? Es decir, pues ahí no hay ni mayor ni menor velocidad relativa con el viento, pues es simplemente la velocidad tangencial. Que es este vector que tenemos aquí. ¿Sí? Pero, ¿qué sucede, por ejemplo, en el punto B?
En el punto B, como la pala está bajando, ¿sí? Pues tiene un mayor ángulo de ataque. Aquí, bueno, la pala en el punto B, vamos a regresarnos. La pala en el punto B tiene una menor velocidad relativa con el viento. ¿Sí? ¿Por qué? Porque retrocede con respecto a la trayectoria del rotor. Pero no solo eso, como la pala está produciendo teóricamente menos sustentación, pues la pala se mueve, ¿verdad? Hacia abajo. Entonces hay una componente de velocidad descendente. ¿Sí? Entonces, eso combinado con la velocidad relativa con el viento, hace que el ángulo de ataque de la pala cambie, ¿no? Y en este caso, pues tenga un mayor ángulo de ataque. Sí. Y bueno, pues aquí está como representado el ángulo de ataque. Aquí dice como ángulo de incidencia. Bueno, es el ángulo de ataque. ¿Por qué? Porque conste que el ángulo de ataque lo definimos como el que forma la cuerda del perfil con el viento relativo. Y es la resultante. ¿Sí? Este vector de aquí es el de desplazamiento del helicóptero o del rotor. Y este de acá, pues ese es el de la trayectoria de la pala. Y bueno, pues la suma de ambos dan la resultante, ¿no? Entonces, cuando la pala desciende, que es cuando retrocede, pues tiene un mayor ángulo de ataque. Y cuando la pala avanza, que está en el punto D, el ángulo de ataque es menor. La velocidad relativa con la pala sí es más grande, pues. De la pala con el viento es más grande, pero tiene un menor ángulo de ataque. Y acá, la velocidad relativa de la pala con el viento es menor, pero tiene un mayor ángulo de ataque. Y entonces, pues, si recordamos la ecuación de levantamiento, era la presión dinámica, la velocidad del aire cuadrado, la superficie de referencia y el coeficiente de levantamiento. ¿Sí? En este caso, pues la velocidad relativa de la pala con el viento disminuye, pero el ángulo de ataque aumenta. Para este caso, cuando la pala retrocede. Pero cuando la pala avanza, sucede lo contrario, ¿verdad? El ángulo de ataque disminuye, el CL disminuye y la velocidad aumenta. Entonces, a final de cuentas, el rotor se equilibra en fuerza y todo el rotor produce la misma sustentación, siempre y cuando pues permitan el movimiento de abatimiento. Sí, entonces la articulación de abatimiento, pues, aparte de liberar esfuerzos, su principal razón es eliminar la asimetría de sustentación producto de la velocidad relativa de la pala con el viento cuando avanza y cuando retrocede. ¿Sí? Pues ahí está. No sé si tengan alguna pregunta, comentario. Hasta ahorita no, profe. Ok, a ver, déjenme nada más ver si cierra esta presentación.
Ok, entonces, si es esta, nada más déjenme. Bueno, miren, ahora vamos a ver qué sucede, porque el que la pala se levante también tiene una consecuencia. Bien, bueno, déjenme cerrar esto y se las voy a poner aquí. Bueno, con esta imagen concluimos que cuando la pala está articulada y permite el movimiento de batimiento, pues al la pala querer subir o bajar va a afectar su ángulo de ataque y por lo tanto también su cantidad de sustentación, ¿sí? Entonces, a pesar de que pueda tener mayor velocidad relativa con el viento, pues el que tenga abatimiento permite que se pueda compensar ese incremento de presión dinámica o decremento de presión dinámica por la variación del ángulo de ataque que, bueno, se va a tener si la pala tiende a subir o a bajar. Y a final de cuentas, pues se va a compensar, ¿verdad? La sustentación total o de todo el rotor. En todo el rotor, pues va a ser la misma. Bueno, aquí como parte de un resumen, diría, el batimiento de las palas es un inconveniente necesario porque no se puede, pues, eliminar, ¿verdad? Sin el batimiento tendríamos, pues, una mayor concentración de esfuerzos en la unión de la pala con el rotor, ¿sí? Y aparte tendríamos una, pues, asimetría de levantamiento. Y luego, pues en realidad el movimiento de batimiento tiene una consecuencia. Nos permite, pues ya lo mencioné hace unos momentos, suprimir los esfuerzos y la simetría de levantamiento. Pero tiene una consecuencia y es que produce esfuerzos, pero ahora en el plano de rotación, ¿sí?
El batimiento va a tener como consecuencia que se tengan esfuerzos en la dirección del arrastre del leg-lag, del movimiento del leg-lag de la pala. ¿Sí? ¿Cómo es que sucede eso? Por ejemplo, la pala cuando sube, aquí la vamos a ver, la pala cuando sube, pues teóricamente tiende a modificar su momento de inercia, ¿sí? Y como consecuencia, la pala tiende a girar más rápido o a moverse más rápido en el plano de rotación. Y porque el radio se ve reducido. ¿Y eso qué consecuencia tiene? Bueno, supongamos que tiene nada más la articulación de batimiento, aquí en esta imagen, o sea, no tiene articulación de arrastre, solamente de batimiento. Bueno, cuando la pala tiende a subir, cuando la pala tiende a subir, ¿sí? También tiende a moverse hacia adelante. O sea, como si quisiera aumentar su velocidad angular. ¿Sí? Eso es lo que sucede, la pala tiende a moverse hacia adelante. ¿Por qué? Pues porque cambia el momento de inercia del rotor. Bueno, en este caso de la pala. Nomás tenemos una pala. Y entonces, como tiende a moverse hacia adelante, pues, y aparte aquí nosotros no tenemos una articulación que permita ese movimiento libre en leg-lag, se produce un esfuerzo, ¿sí? Porque la pala pues tiende a moverse hacia adelante, pero hay una restricción que es la misma articulación de batimiento no permite que se mueva en leg-lag. Entonces se produce un esfuerzo. De hecho, creo que eso ya se los había mostrado, ¿verdad? En un video. Se los voy a volver a compartir para que lo recuerden. A rotating body will continue to rotate. A rotating body will continue to rotate at the same speed unless acted upon by an outside force. The Coriolis effect is also referred to as the law of conservation of angular momentum. It states that the value of angular momentum of a rotating body does not change unless an external force is applied.
In other words, a rotating body continues to rotate with the same rotational velocity until some external force is applied to change the speed of rotation. A great example of this principle in action is a figure skater performing a spin on ice skates with their arms extended. The rotation of the skater's body is relatively slow. When the ice skater draws both arms inward, the moment of inertia becomes much smaller and the rotation of the ice skater is going to significantly increase. Applying this concept to a helicopter, as the blades would cone due to a maneuver for example, the center of gravity of the rotor blades will move inwards. This, in turn, will cause an acceleration of the rotation just like it did with the ice skater. This is a problem because the rotor system could end up overspeeding, permanently damaging it. A new set of rotor blades is not really what you want to have on your conscience. We have a couple of options of dealing with this, and different rotor systems have different solutions. The fully articulated rotor system, for example, incorporates a lead and lag hinge. This hinge allows the rotor blades to move backwards and forwards in their rotation to help the rotor blades back down. The semi-rigid rotor system, like the one on Robinson helicopters, doesn't use a hinge to deal with the Coriolis effect. Instead, the rotor system is underslung. Being underslung simply means the rotor blades are attached to the rotor hub beneath the pivot point, or the point where the blades teeter. When the rotor blades flap up or teeter, the center of gravity would not move inwards by any noticeable margin. This means when the rotor blades flap on a semi-rigid rotor system, the revolutions per minute will not change significantly. Profe, ¿está hablando? Tiene el micrófono apagado. Ah, sí, bueno, no me había dado cuenta, pero les comentaba que bueno, en el video que les mostré, pues explicaba, ¿no? Qué era lo que sucedía cuando pues la pala tendía a subir, ¿no? O sea, cuando la pala tiende a subir, el centro de gravedad de la pala pues tiende a estar más cerca del eje de rotación. Y eso permite que cambie su momento angular, ¿no? Y entonces la pala como que quiera ir más rápido. Sí, pero si la pala no está articulada, pues lo que va a suceder es que esa inercia de querer ir hacia adelante, pues produce un esfuerzo en esa región de la unión de la pala con el rotor. Entonces, para corregir eso, ¿qué es lo que se hace? Pues se utiliza una articulación de arrastre, ¿sí? Igual que la de batimiento, pues ya cuando la pala está libre, entonces va a llegar a un punto en el que se va a conseguir ese equilibrio, ya la pala no quiere moverse ni tan adelante ni tan atrás, entonces pues, no se produce ese esfuerzo. Sí. Entonces, bueno, de ahí la razón por la cual las palas tienen la articulación de batimiento, ¿sí? Por ejemplo, aquí tenemos la pala cuando se levanta. La pala cuando se levanta, pues disminuye su radio, ¿verdad? Bueno, suponiendo que aquí, en lugar de este elemento, lo que tenemos es el centro de gravedad de la pala. Vamos a suponer que aquí lo que tenemos en realidad es el centro de gravedad de la pala. La pala cuando se levanta, pues entonces el centro de gravedad está más cerca del eje del rotor, ¿sí? Y eso hace que la pala pues tienda a moverse hacia adelante, ¿sí? A aumentar como su velocidad angular. Esa es como la tendencia. Pero si no está articulada la pala, pues eso no va a suceder. Lo que va a suceder es que aquí pues se va a sentir esta parte donde está la articulación, la unión de la pala con el rotor,
pues va a sentir como que la están jalando, pero la misma unión no va a permitir ese movimiento. Entonces se produce un esfuerzo, ¿verdad? Que es lo que tenemos aquí, o sea, un momento, una distribución de momento flector a lo largo de la pala. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la pala tiende a moverse hacia adelante, pero como no tiene articulación de arrastre, pues está restringida. Como no permite ese movimiento, pues se genera un esfuerzo, un momento de flexión ahí, en el plano de rotación. Cuando la pala baja sucede lo contrario. Cuando la pala baja, el centro de gravedad de la pala está más distante del eje de rotación. Entonces la pala tiende a desacelerarse o a disminuir su velocidad angular, ¿verdad? Entonces tiende como a arrastrarse la pala. Si no está articulado en batimiento, pues se va a producir un esfuerzo, ¿verdad?, de flexión en la unión de la pala con el rotor. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando la pala está girando? Bueno, acuérdense que del punto C al punto A, cuando va el helicóptero en traslación, la pala tiende a subir, ¿verdad? La pala tiende a subir, tener un movimiento de batimiento que levanta la pala. Y ese movimiento de batimiento hace que la pala tienda a adelantarse. ¿Sí? Y entonces produce una distribución de momento flector a lo largo de la pala que tiene un sentido más o menos así. De C a A tienes esa distribución de momento flexionante en el plano de rotación, en la dirección de la rotación, pues. Pero del punto A al punto C la pala baja y entonces el centro de gravedad de la pala está más distante del eje de rotación. Y eso tiene como consecuencia que la pala tienda como a arrastrarse, ¿sí? Y si no está articulada en arrastre, pues la pala produce una distribución igual, ¿no?, de carga, de momento flector a lo largo de la pala. Entonces, cuando la pala tiende a avanza, cuando la pala avanza, producto del batimiento, pues la pala tiende a adelantarse, pero cuando la pala retrocede con respecto al movimiento del helicóptero, la pala también tiende a arrastrarse. ¿Sí? Y si no está la pala articulada en leg-lag, pues va a generar esfuerzos, pero ahora en el plano de rotación. ¿Sí? De ahí que la articulación de arrastre pues permita que la pala se mueva libremente, ¿verdad?, en arrastre y se elimine la concentración de esfuerzos en la unión de la pala con la cabeza del rotor. ¿Sí? Bueno, pues aquí está, ¿no?, lo que sucede con la pala cuando está ya articulada. Cuando la pala tiene articulación de arrastre, pues la pala cuando sube, que es de C a A, pues tiende a adelantarse, y cuando va de A a C, tiende a arrastrarse. Pero ya no hay una concentración de esfuerzos en estos puntos porque está articulada. Se mueve libremente la pala, tanto en arrastre como en batimiento. ¿Sí? Ahora, ¿cuánto se mueve? ¿Cuánto se arrastra o se adelanta la pala? Pues eso es igual, ¿no? Tiene que haber un equilibrio de fuerzas con respecto a la articulación. Los momentos
que producen esas fuerzas con respecto a la articulación. Bueno, en este caso la fuerza que hace que se adelante y que hace que se arrastre, igual con la fuerza centrífuga de la pala. Bueno, cuando los momentos que producen esas fuerzas respecto a la articulación de arrastre son cero, pues ya la pala este ángulo deja de aumentar o de crecer, ¿no? Es un equilibrio. Y bueno, eso que les mencionaba ahorita, pues aquí está, ¿no? Tenemos la fuerza centrífuga, la carga que hace que la pala se adelante o se retrase, producto de que ha cambiado el momento de inercia de la pala por la separación que hay en el centro de gravedad de la pala con el eje de rotación. Entonces, cuando deja la pala de arrastrarse o de adelantarse, pues cuando esa resultante pasa por el eje de rotación. Bueno, aquí, pues si ustedes se fijan, hay una distancia, ¿verdad? La línea de acción de esa resultante, suponiendo que es la resultante de la fuerza Fi en este caso y la fuerza centrífuga, si se fijan, hay una distancia respecto de la articulación de arrastre. Entonces, hay un momento en este sentido que hace que la pala pues se mueva, ¿no? O sea, se arrastre o se adelante. ¿Cuándo deja de producirse cuándo deja de moverse la pala hacia adelante o hacia atrás? Pues cuando esta distancia es cero. ¿Sí? Bueno, aquí una forma de reducir ese ángulo de arrastre, que es aquí como delta, el ángulo delta, es modificando la posición de la articulación respecto del centro de rotación, o sea, alejándolo o acercándolo. Bueno, aquí entre más cerca esté esa articulación, mayor será el ángulo de arrastre. Bueno, existen varias formas de, digamos, corregir este efecto que tiene la pala adelantarse o arrastrarse cuando pues hay batimiento, ¿sí? Hay diferentes formas. Una, de hecho, ya lo vimos en el video ahorita, que es cuando el rotor está como colgando, ¿sí? Está con la articulación, bueno, estaba como una bisagra así en la cabeza del rotor, sobre todo en los rotores que son tipo tethering. Tenemos el rotor tethering y bueno, lo que decía el video es de que la articulación está aquí, ¿sí? Y bueno, lo que permite esto es que, bueno, suponiendo que aquí está el centro de gravedad de la pala, del otro lado igual, lo que pasa cuando tiene este tipo de articulación, el rotor tipo tethering, mantiene más o menos constante la separación del centro de gravedad de la pala con el eje del rotor, esta distancia. ¿Sí? Más o menos era lo que mencioné.
¿no? En ese fragmento del video. Sí, más o menos mantenías constante la separación del centro de gravedad con el eje del rotor, o sea, no había por lo tanto un cambio en el momento de inercia y no se generaba ese movimiento, ¿verdad?, de querer adelantarse o retrasarse. De origen, pues lo corregían con ese tipo de mecanismo. Sí, ese es en el caso de los rotores tethering. En el caso de los rotores articulados, bueno, pues simplemente se permite que la pala pues tenga ese movimiento de arrastre, ¿verdad? Lo que sí se controla pues es el ángulo. ¿Cómo? Pues con la separación. Y adicionalmente, bueno, les ponen un amortiguador mecánico para que ese movimiento, bueno, para controlar como la frecuencia de oscilación en leg-lag, la frecuencia natural del movimiento del leg-lag con el amortiguador, pues lo que hacen es amortiguarlo, vaya, ¿sí? Porque si no se amortigua, de hecho, por naturaleza ese movimiento no está bien amortiguado, entonces el problema es que luego entra en resonancia con la frecuencia natural de otros componentes. Entonces, para evitar que eso suceda, amortiguan el movimiento utilizando mecánicamente un amortiguador, ¿sí? Y eso es muy común en las cabezas de rotor que son más grandes, que soportan más esfuerzos y que por lo tanto van a tener mayores desplazamientos. Bueno, aquí dice para atenuar la amplitud de las oscilaciones, de arrastre, existe un medio que ataca el incógnito desde su misma procedencia. O sea, este método es equivalente a lo que les dibujé ahorita del rotor tethering, que está como colgando, es igual. O sea, está desde el origen, está contrarrestando el que se tenga una tendencia a que la pala se adelante, o sea atrás, o se arrastre. ¿Cómo se consigue esto? Bueno, aquí dice que con la unión K. La unión K. ¿Qué es la unión K? Bueno, la unión K es simplemente cómo está el eje de la articulación de batimiento. Normalmente el eje de articulación de batimiento pues está así, ¿no? Como es perpendicular como al eje longitudinal de la pala. Así es normalmente como pues están muchos helicópteros, ¿no? La articulación de batimiento pues, es perpendicular. El eje de batimiento es perpendicular al eje longitudinal de la pala. La unión K, pues lo único que hace es poner el eje de batimiento con un cierto ángulo de inclinación. ¿Qué es lo que permite este tipo de unión? O más bien de la inclinación, pues, que pueda tener el eje de batimiento. Lo que hace es que cuando la pala tiende a batir, o sea, a levantarse, al mismo tiempo disminuye su ángulo de ataque. Sí, o más bien de paso, en este caso. Cuando la pala tiende a subir, ¿sí? Entonces el ángulo de paso disminuye. Y como el ángulo de paso disminuye, pues produce menos sustentación la pala y entonces la pala ya no se levanta tanto, ¿sí? Ya no tiene esa tendencia a levantarse de más, ¿no? En batimiento. Y entonces pues ya no va a cambiar la distancia del centro de gravedad al eje de rotación, ya no se va
a separar tanto de la condición como neutral, pues. Entonces, pues ya no, la pala no tendría, bueno, sí tendería un poco a irse hacia adelante o hacia atrás, dependiendo de la posición que tiene, ¿no? Si tiende a avanzar o a retroceder. Es el movimiento de que la pala avanza respecto a la trayectoria del helicóptero o retrocede. O sea, sí va a haber, pues, de todos modos, una tendencia a que se adelante, o sea, arrastre la pala, pero va a ser con una menor intensidad. Es decir, el esfuerzo que se pueda producir en la unión de la pala con el eje va a ser menor. ¿Sí? Este método de compensación, por decirlo así, de esfuerzo en el plano del leg-lag o de arrastre, pues, la verdad es que por lo que yo he estado pues leyendo y viendo, no es tan común en los rotores principales de los helicópteros. Donde sí es muy común y donde de hecho se utiliza principalmente este mecanismo de compensación, por decirlo así, de batimiento con ángulo de paso, es en los tail rotors de los helicópteros, o sea, en el rotor de cola. Porque el rotor de cola pues también va a estar sujeto a la asimetría de sustentación cuando el helicóptero avanza. Sí. Pero ahí no se articula en arrastre el rotor, sino que se utiliza este tipo de uniones. ¿Sí? De hecho, bueno, aquí les voy a mostrar precisamente eso. Tengo guardado un video en donde se aprecia eso que les comento. Bueno, creo que sí lo tenía guardado, pero ya no lo encuentro. Aquí está bien. All right, welcome back. Here we have a Bell 206 tail rotor, and we're just showing how the delta hinge or offset hinge works. And you can see the blade angle change as the blade flaps back and forth. So the blade flaps back and forth on a teetering hinge there, and the hinge is the delta hinge. The hinge itself is not perpendicular to the shaft. It goes through on an angle right there. So that's the shaft that goes through the yoke, and that's what the blade is going to teeter on. And as the blades teeter back and forth, their blade angles are going to change. And what happens is the advancing blade is going to decrease in pitch, and the retreating blade is going to increase in pitch. So that helps make up for dissymmetry of lift, and also allows the tail rotor to be closer to the boom. So the tail rotor mast or the tail rotor drive shaft doesn't have to be as long as it would have to be without that happening. And it prevents the tail rotor from striking the tail boom. Here again, you can see it flap back and forth. So the advancing blade and the retreating blade, it changes its angle. Thanks.
Bueno, pues ahí está, ¿no? En el video le llaman delta hinge, pero es lo mismo que esto. Aquí en este libro le ponen unión K, pero es exactamente eso, ¿no? Es como cambia el ángulo de paso de la pala dependiendo del batimiento que tiene. Entre más batimiento tenga, menor ángulo de paso y viceversa, ¿no? Menos ángulo de batimiento, mayor ángulo de paso, y con eso se corrige la asimetría de sustentación. Y eso es muy común en los rotores de cola. De hecho, si se fijaron, pues ese era el rotor de cola del Bell 206. Sí, es muy común usar eso en los rotores. Bueno, pues no sé si tengan alguna pregunta o comentario. Bien, aprovechando que tenía aquí abierto mi déjame ver, historial. Les quería mostrar un video, pero aquí está, miren. ¿Recuerdan cuando vimos la cabeza del rotor bearingless? O sea, que no utiliza articulaciones, más bien que las articulaciones no son de rodamiento, sino que son articulaciones flexibles. Ese rotor pues no tiene articulaciones más que utiliza como, ¿cómo le llaman? Pues sí, como juntas flexibles, ¿no? Para predecir los movimientos de leg lag, de batimiento, de flapping y de feathering, ¿no? Entonces, a ver. Welcome to the 407 rotor head. Welcome to the 407 rotor head. Just notice here, this is where the blade bolts go for holding the blade into the grip. So the piece I'm holding there is the grip. And we come down here into this center section, there's the lead lag dampener and the top plate. I call that thing the top plate. So just pull this top plate off and we can have a look underneath. And we expose the yoke. Now we only have one underneath. And we expose the yoke. Now we only have one arm of this yoke. It would have 4 blades, so this is just one blade obviously attached to this training aid. Here, this piece we're looking at, there's the lead lag damper, and down inside you can see the shear bearing. Down here, this is where the mast comes up and drives into the lower plate. Let's pull the lower plate out here so we can have a closer look at it. The lower and the upper plates both have these flat stops on them. So as the blade flaps up and down, it's going to hit those limits right there. It's damaged a bit. This one has a little bit more to see. It's got a piece of rubber on there. So it just stops the blade from flapping too much. And again, this is the pivot bearing, which is going to go inside there. And that's the pivot point for the grip as it leads and lags. And then at the root of the grip there, we've got our
lead lag damper. So this looks like that, just an elastomeric bearing. And then we have one more bearing that's inside here, and that is the shear bearing, which is going to allow our feathering of the blades. And the piece I'm holding in my hand is called the spindle, and the elastomeric is called the shear bearing. So there's the two as they're attached. And now they're pretty rigid. Bell calls this a soft in plane rotor head, which is basically it still allows for all the movements of a regular rotor blade. Here we put it vertical so I can move it. Now the pitch movements from the pitch links will come up and twist the blade like that and give you feathering. So that happens around the shear bearing. There's where a pitch link hooks up and pushes it that way. And that's going to allow for feathering. So then we have the lead lag, which is the lead lag damper and the pivot bearing. And then flapping is the flexing of the yoke itself as it moves up and down. So soft in plane rotor head, there you go. Itself as it moves up and down. So soft in plane rotor head, there you go. As it moves up and down. So soft in plane rotor head, there you go. As it moves up and down. So soft in plane rotor head, there you go. As it moves up and down. So soft in plane rotor head, there you go. As it moves up and down. So soft in plane rotor head, there you go. As it moves up and down. Bueno, el video que vimos ahorita pues nos mostraba exactamente cuáles son, o sea, cómo son físicamente las articulaciones del rotor tipo bearingless, ¿sí? O sea, que no tiene rodamientos, utiliza como gomas, ¿no? Gomas para permitir tanto el cambio de paso como el leg lag y el batimiento. Bueno, el batimiento era una plaquita que estaba como laminada, no sé si la notaron. La flexión de esta plaquita era lo que permitía el movimiento de flapping, ¿sí? Bueno, ese sistema era ese tipo de cabeza de rotor que les mostré ahorita en el otro video, pues es el que corresponde a este tipo de construcción, ¿sí? Ya también creo que se los había mostrado, pero bueno, ahí ya en ese video se podían apreciar físicamente las articulaciones, ¿no? Que son como gomas. Esa es la que permite, esa articulación es la que permite el leg lag. Esa es la del feathering. También ahorita la vimos, es una goma, ¿verdad? Y esa es la que permite el batimiento, esa estructura. Y todas, pues, se deforman, ¿sí? Bueno, pues ahí está. Entonces, pues hasta aquí le vamos a dejar por hoy. Y, a ver, déjenme ver, ya la próxima clase es el miércoles. Bueno, el miércoles, pues nos veríamos ya nada más para ver si tienen alguna duda, algo, y si no, pues ya hasta ahí, hasta aquí vendría el examen. ¿Sale? Sale, profe, muchas gracias. Saludos.